Mi nombre es Eleanor, y mi vida, que una vez fue un tapiz vibrante de risas y promesas, se había deshilachado hasta convertirse en una maraña de hilos rotos. Cada día era un eco de lo que ya no estaba, un susurro fantasmal de una felicidad que se había evaporado como el rocío matutino. Pero nada, ni siquiera la quietud asfixiante de mi hogar, me había preparado para el golpe. El correo electrónico llegó a las 7:03 de la mañana. La pantalla parpadeó con un brillo cruel en la penumbra de mi cocina. El remitente, Lidia. Mi Lidia. Mi única hija. El asunto, importante. Mi corazón, un tambor viejo y cansado, dio un vuelco. Abrí el mensaje. Mamá, no vengas a mi boda. Mírala por Livestream, ¿vale? La pantalla se volvió borrosa. Las palabras se retorcieron, bailaron, se burlaron. La taza de café se deslizó de mis dedos entumecidos. Asterisco clang. Asterisco el estruendo resonó en el silencio, un grito metálico que se ahogó en mi garganta. Gotas de líquido oscuro salpicaron el suelo de baldosas blancas, como pequeñas manchas de sangre. No lo leí una segunda vez. No necesité hacerlo. La punzada ya estaba ahí, profunda y familiar, pero esta vez llevaba el filo de una navaja. Sabía lo que tenía que hacer. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas polvorientas de mi salón, pintando franjas de luz y sombra sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas. El aire, denso y viciado, olía a madera vieja y a recuerdos marchitos. Hacía años que no movía esas sábanas, desde que Robert. No pensaría en Robert. No ahora. Mi mente, un nido de avispas furiosas, zumbaba con una única determinación. Lidia se casaba el sábado. Hoy era martes. 4 días. Suficiente. Mi bolso de mano, un viejo y gastado cuero que había visto mejores días, yacía abierto sobre la mesa de café. Dentro, una cartera escuálida, un estuche de gafas y un rosario de cuentas desgastadas. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Mis dedos, nudosos y temblorosos, se deslizaron por el borde del bolso, sintiendo la textura familiar del cuero. Un nudo se formó en mi estómago, apretándose con cada respiración. La incertidumbre era un monstruo que me acechaba en las sombras, pero la ira, un fuego abrasador, lo mantenía a raya. Me levanté, mis rodillas crujieron con un sonido áspero. Me dirigí al pasillo, la alfombra bajo mis pies se sentía gastada, casi inexistente. Cada paso era un esfuerzo, un pequeño acto de voluntad contra la inercia de los años. Abrí el armario de lino, el olor a naftalina inundó mis fosas nasales. En la parte de atrás, debajo de una pila de toallas empolvadas, encontré la caja de madera. Estaba sin cerrar, el pestillo roto hacía mucho tiempo. Dentro, entre cartas viejas y fotografías descoloridas, estaba el arma. Una pequeña Smith & Wesson, calibre .38. Robert la había tenido para protegernos. Nunca la había usado. Nunca había pensado que yo lo haría. El metal frío se sintió pesado en mi palma, un peso inesperado y definitivo. Su superficie estaba ligeramente aceitada, un tenue brillo plateado reflejaba la luz. No había huellas dactilares, ni una mota de polvo. La había limpiado cada mes, por costumbre, un ritual sin sentido que ahora cobraba una nueva y aterradora importancia. El viaje en autobús fue una tortura. El asiento de vinilo se pegaba a mi piel, y el aire acondicionado, ruidoso y errático, no hacía más que empujar el bochorno de la calle hacia el interior. Los pasajeros, un revoltijo de rostros desconocidos, me observaban con curiosidad disimulada. Podía sentir sus miradas, susurros silenciosos de juicio que se arrastraban por mi piel como insectos. Me encogí en mi asiento, mis ojos fijos en el paisaje que se deslizaba por la ventana, un borrón de edificios grises y coches ruidosos. La ciudad, una bestia ruidosa y caótica, parecía engullirme, sus luces parpadeantes una burla a la oscuridad que llevaba dentro. Llegué al barrio de Lidia justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Las casas, todas iguales, con sus pequeños jardines delanteros impecablemente cuidados, parecían sonreír con una felicidad que me resultaba ajena. Respiré hondo, el aire de la tarde, pesado con el olor a césped recién cortado y el escape de los coches, llenó mis pulmones. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor frenético que amenazaba con explotar. La casa de Lidia,
pintada de un beige pálido, destacaba por las guirnaldas de luces blancas que ya decoraban el porche. Una señal de que la celebración ya había comenzado, sin mí. El pensamiento me apretó el pecho, un dolor agudo que me robaba el aliento. Me acerqué, mis pasos resonando en la acera silenciosa. La puerta principal estaba entreabierta, una invitación silenciosa al caos que se gestaba dentro. Un murmullo de voces, risas y la tenue melodía de una canción pop se filtraban por la abertura. Dudé, mi mano temblaba mientras se extendía hacia el pomo. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? La incertidumbre, una vez más, me envolvió, helándome hasta los huesos. Pero entonces, la imagen del correo electrónico, las palabras crueles de Lidia, parpadearon en mi mente, encendiendo de nuevo la llama de mi determinación. Asterisco toc, toc, asterisco. El sonido fue débil, casi inaudible, pero fue suficiente. Las voces se silenciaron. La música se detuvo. Un silencio repentino y tenso se apoderó de la casa. Escuché pasos que se acercaban, lentos y cautelosos. La puerta se abrió un poco más, revelando la silueta de un hombre. Alto, con el pelo rubio y una sonrisa que parecía demasiado perfecta. El prometido. Mark. Sí, dijo, su voz era suave, casi un susurro. Sus ojos, de un azul pálido, me estudiaron con una mezcla de curiosidad y cautela. Vengo a ver a Lidia, respondí. Mi voz era un poco más ronca de lo que esperaba. La sonrisa de Mark se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión. Lo siento, pero, ¿quién es usted? Soy su madre, dije, mi voz se elevó un poco, la ira comenzaba a burbujear en mi interior. Los ojos de Mark se abrieron ligeramente. Entrecerró los ojos, como si intentara descifrar un jeroglífico. Oh, la señora Eleanor. Lidia me habló de usted. Su tono era plano, sin emoción, como si estuviera recitando un guión. Ella no está disponible. Estamos en medio de... Lo sé. Estoy aquí para la boda, lo interrumpí, mi voz firme, sin titubear. Mark parpadeó. Una vena comenzó a latir en su sien. Señora, Lidia le envió un correo electrónico. La invitación era solo para el Livestream. No recibí ningún correo electrónico, mentí, mi mirada fija en la suya. Y si lo hubiera hecho, no habría hecho ninguna diferencia. Soy su madre. Estaré en su boda. Un suspiro de exasperación escapó de sus labios. Mire, señora, no quiero ser grosero, pero esto es un poco inesperado. Lidia está estresada. Mañana es su gran día. No podemos tener. ¿No puedes tener qué, Mark? A su propia madre, mi voz alzó, la ira se desbordó, un torrente de frustración y dolor. He estado con ella en cada paso de su vida. ¿Crees que un simple correo electrónico va a detenerme? Justo en ese momento, una voz chillona y aguda rompió el tenso silencio. ¿Qué está pasando aquí? Lidia. Su pelo rubio platino, recién peinado, caía en cascada sobre sus hombros. Llevaba un vestido de seda azul que acentuaba su figura esbelta. Sus ojos, que una vez habían sido tan amables, ahora me miraban con una mezcla de sorpresa y exasperación. Mamá, dijo, su voz un susurro de incredulidad. Pensé que te había dejado claro. Y yo pensé que me conocías mejor, respondí, mi voz era un látigo. Sabes que no me detendré hasta que obtenga lo que quiero. Mark se interpuso entre nosotras, su cuerpo rígido, sus manos levantadas en un gesto de apaciguamiento. Lidia, cariño, quizás deberías ir a descansar. Yo me encargo de esto. No, Mark. Esto es asunto mío, dijo Lidia, sus ojos fijos en los míos. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? Te lo pedí amablemente. Amablemente, me reí, una risa áspera y sin alegría. Lidia, ¿te parece amable decirme que no venga a la boda de mi propia hija? Después de todo lo que he hecho por ti. No te hagas la víctima, mamá, dijo, sus ojos se entrecerraron. ¿Sabes por qué? Siempre has sido así. Dramática. Siempre queriendo ser el centro de atención. Yo dramática, me burlé. Fui yo quien trabajó 2 turnos para que pudieras ir a esa universidad de fantasía.
Fui yo quien te recogió del suelo cuando ese idiota te rompió el corazón. Y ahora me dices que soy un estorbo. Eso es diferente, gritó Lidia, su voz se quebró. Necesito que este día sea perfecto. No quiero que lo arruines con tus... ¿Mis qué, Lidia? ¿Mis lágrimas? ¿Mis recuerdos? ¿Mi existencia? La tensión en el aire era palpable, como una cuerda estirada hasta el límite. Podía sentir las miradas de los demás invitados, susurros en las sombras, ojos curiosos que nos observaban desde el pasillo. Mark, con su expresión de desconcierto, parecía a punto de explotar. Mamá, por favor, dijo Lidia, su voz era un ruego, pero había una dureza en sus ojos que no había visto antes. Vete a casa. Te llamaré mañana. No, respondí, mis ojos fijos en los suyos. No me iré. No hasta que tenga una explicación. Una explicación real. La mandíbula de Lidia se apretó. Sus ojos brillaron con una furia contenida. Bien. Si no te vas, entonces no hay boda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras de Lidia resonaron en el aire, frías y definitivas. El rostro de Mark palideció. Los invitados que observaban desde el pasillo se movieron inquietos, algunos intercambiaron miradas de horror. Lidia, ¿qué estás diciendo?, preguntó Mark, su voz era un susurro ahogado. Estoy diciendo que si mi madre insiste en arruinar esto, entonces no hay nada que arruinar, dijo Lidia, su voz temblaba pero su determinación era inquebrantable. No me casaré si ella está aquí. Mis ojos se abrieron de par en par. La respiración se me atascó en la garganta. ¿Realmente llegaría tan lejos? ¿Renunciaría a su felicidad por esto? La idea era absurda, y sin embargo, la expresión de su rostro me dijo que hablaba en serio. Lidia, no puedes hacer esto, dije, mi voz era apenas un murmullo. Puedo, y lo haré, respondió, sus ojos eran de hielo. Ahora, ¿te vas o no? El tiempo se detuvo. El aire vibraba con la tensión. Pude sentir el peso del arma en mi bolso, un recordatorio silencioso de mi propósito. Pero esto era diferente. No había contemplado este escenario. Mi plan era simplemente estar allí, forzar mi presencia, pero no arruinarlo todo, no destruir su felicidad. Un suspiro escapó de mis labios, un sonido débil y derrotado. El fuego en mi interior, que había ardido con tanta fuerza, comenzó a extinguirse, reemplazado por una ceniza fría de desesperación. Bajé la mirada, mis ojos se posaron en las baldosas pulidas del suelo. Bien, dije, mi voz era apenas un susurro. Me iré. Me di la vuelta, mis pasos lentos y pesados. El silencio en la casa era opresivo, cada respiración de los demás invitados parecía amplificarse. Podía sentir sus miradas sobre mi espalda, sus juicios silenciosos. La humillación era un veneno que se extendía por mis venas, helándome hasta el alma. Salí de la casa, la puerta se cerró detrás de mí con un suave asterisco clic asterisco. El aire de la noche era fresco, un contraste cruel con el calor abrasador de la vergüenza que me consumía. Caminé sin rumbo fijo, mis pasos resonando en la acera silenciosa. Las luces de las casas circundantes parecían burlarse de mí, sus ventanas brillantes como ojos que me observaban. El arma en mi bolso se sentía más pesada que nunca, un ancla que me arrastraba hacia el fondo. ¿Qué había hecho? ¿A dónde había ido mi determinación? Había querido estar en su boda, sí, pero no a este costo. No a costa de su felicidad. No a costa de destruir la poca relación que nos quedaba. Me detuve en un banco del parque cercano, mis rodillas flaquearon. Me senté. Mis manos temblaban incontrolablemente. La luna, una astilla plateada en el cielo oscuro, me observaba con indiferencia. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, finalmente brotaron, calientes y amargas, rodando por mis mejillas arrugadas. Lloré por Lidia, por la hija que había perdido. Lloré por mí misma, por la madre que había fallado. Lloré por Robert, por la vida que habíamos compartido y que ahora era solo un recuerdo lejano. Lloré hasta que mis ojos se hincharon y mi garganta se secó. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me sentí vacía, como un vaso que se había derramado por completo. El arma en mi bolso ya no se sentía como un peso, sino como una carga inútil.
¿Para qué la había traído? ¿Para qué había planeado todo esto? ¿Para qué había llegado tan lejos, solo para ser rechazada, humillada y derrotada? El frío de la noche comenzó a calar mis huesos. Me levanté, mis músculos rígidos y doloridos. Miré el arma en mi bolso, luego miré la casa de Lidia, sus luces brillantes en la oscuridad. No podía hacerlo. No podía volver. No podía arruinar su día. Pero tampoco podía irme a casa. No sin hacer algo. Algo que la hiciera ver. Algo que la hiciera entender. Una idea, pequeña y furtiva, comenzó a formarse en mi mente. No era violenta. No era destructiva. Era sutil. Una forma de dejar mi marca sin quemar el puente por completo. Caminé de regreso a la casa de Lidia, esta vez con una determinación diferente. La puerta principal seguía cerrada, pero la ventana de la cocina, que había visto abierta antes, estaba ligeramente entreabierta. Una pequeña rendija. Suficiente. Me acerqué con cautela, mis pasos eran silenciosos sobre el césped. Me asomé por la ventana. La cocina estaba vacía, pero podía escuchar voces en la sala de estar. Risas. La música había vuelto. Habían reanudado la celebración. Sin mí. Mis ojos se posaron en la tarta de bodas, que reposaba majestuosamente sobre la encimera. Una creación de 3 pisos, de un blanco inmaculado, adornada con rosas de azúcar y pequeñas perlas comestibles. Era hermosa. Perfecta. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Perfecto. Sí. Mi mano se deslizó en mi bolso, no para sacar el arma, sino para sacar un pequeño frasco. Un frasco de tintura de azafrán, que había usado para teñir lanas en mis días de costura. Un color vibrante y penetrante. Con cuidado, deslicé la ventana un poco más. El aire fresco se coló en la cocina, trayendo consigo el aroma dulce de la tarta. Estiré mi brazo, mis dedos temblaban ligeramente mientras desenroscaba la tapa del frasco. Las gotas doradas cayeron sobre el glaseado blanco, una por una, como lágrimas de oro. Cayeron sobre las rosas de azúcar, manchando sus pétalos inmaculados. Cayeron sobre las perlas, convirtiéndolas en pequeñas joyas amarillas. No era mucho. Apenas unas pocas gotas. Pero el azafrán, tan potente, tan concentrado, se extendió lentamente, tiñendo el blanco puro con un amarillo vibrante y discordante. Cuando terminé, la tarta seguía siendo hermosa, sí, pero ahora llevaba una marca. Una marca sutil, casi imperceptible a primera vista, pero que revelaría su presencia con el tiempo. Una mancha. Una imperfección. Mi firma. Retiré mi mano. Mis labios se curvaron en una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción. Una pequeña victoria. Una forma de decir, estuve aquí, y no me olvidarás. Me alejé de la ventana, esta vez con una sensación de ligereza. La ira seguía allí, sí, pero ahora estaba mezclada con algo más, algo parecido a la paz. Había hecho lo que tenía que hacer. El autobús de regreso a casa estaba casi vacío. Me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad que se desvanecían en la distancia. El arma en mi bolso se sentía menos pesada ahora. Ya no era un símbolo de desesperación, sino un recordatorio de la fuerza que aún poseía. Cuando llegué a mi casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Entré, cerrando la puerta detrás de mí. El aire viciado y el olor a naftalina seguían allí, pero ahora parecían menos opresivos. Me dirigí a la cocina, encendí la luz. La mancha de café en el suelo seguía allí, una mancha oscura y solitaria. La miré por un momento, luego tomé un trapo y un cubo de agua. Comencé a fregar, mis movimientos eran lentos y deliberados. El agua se volvió marrón, el trapo se ensució, pero la mancha, poco a poco, comenzó a desaparecer. Cuando terminé, el suelo estaba limpio, inmaculado. Me senté a la mesa, mis ojos fijos en la pantalla de mi ordenador. El correo electrónico de Lidia seguía allí, un recordatorio persistente de la herida. No lo borré. No. Era un recordatorio. Un recordatorio de lo lejos que había llegado. Un recordatorio de lo que había perdido. Y un recordatorio de lo que aún quedaba por hacer. La noche del sábado, me senté sola en mi salón, las luces apagadas.
La pantalla de mi ordenador brillaba con la transmisión en vivo de la boda de Lidia. La imagen era clara, los colores vibrantes. Lidia, radiante con su vestido blanco, sonreía mientras Mark le ponía el anillo. La música era suave, las voces de los invitados, un murmullo distante. Me serví una taza de té, mis manos temblaban ligeramente. Mis ojos estaban fijos en la pantalla, mi corazón latía con una mezcla de dolor y orgullo. Era hermosa, mi hija. La ceremonia transcurrió sin problemas. Los votos, las risas, el beso. Todo perfecto. Demasiado perfecto. Luego, el momento del pastel. Las cámaras enfocaron la tarta, que ahora estaba sobre una mesa adornada con flores. Los novios se acercaron, sonriendo. Mark tomó el cuchillo. Lidia colocó su mano sobre la suya. Y entonces, lo vieron. Un pequeño punto amarillo. Luego otro. Y otro. El azafrán, con su poder sutil pero implacable, había comenzado a extenderse. El glaseado blanco, antes inmaculado, ahora estaba salpicado de manchas amarillas, como si una enfermedad se hubiera apoderado de él. Las rosas de azúcar, antes de un blanco puro, ahora tenían pétalos amarillentos y descoloridos. La sonrisa de Lidia se desvaneció. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la tarta. Mark soltó el cuchillo, su rostro se contorsionó en una expresión de incredulidad. Los murmullos de los invitados se hicieron más fuertes, sus voces se alzaron en un coro de asombro y confusión. Lidia se acercó a la tarta, sus dedos temblaban mientras tocaba una de las manchas amarillas. Luego, sus ojos se levantaron, buscando la cámara. Su mirada, llena de una mezcla de furia y comprensión, se clavó en la lente, como si pudiera verme a través de la pantalla. Una sonrisa, pequeña y satisfecha, se dibujó en mis labios. Un hilo de risa escapó de mi garganta, un sonido bajo y ronco que se perdió en el silencio de mi salón. Sí, lo sabía. Sabía que había estado allí. Sabía que había dejado mi marca. La pantalla se congeló, la imagen de Lidia, su rostro contorsionado por la ira, se quedó grabada en mi mente. No había arruinado su boda. Solo le había recordado que, a pesar de todo, yo seguía siendo su madre. Y que, para bien o para mal, siempre sería una parte de su vida. Una parte que ella no podía borrar con un simple correo electrónico. Apagué el ordenador. El silencio regresó, pero esta vez, no era un silencio opresivo. Era un silencio de victoria. Una victoria amarga, sí, pero una victoria al fin y al cabo. Me levanté, mis pasos eran firmes. La casa seguía siendo vieja y polvorienta, pero ya no se sentía como una tumba. Se sentía como un hogar. Mi hogar. Y yo, Eleanor, la madre que no había sido invitada a la boda de su hija, finalmente me sentía en paz. Por ahora. El futuro era incierto, pero sabía una cosa, la historia entre Lidia y yo no había terminado. Esto era solo el comienzo. Y yo, Eleanor, estaría lista para el próximo capítulo.